Imagina esto. Decides que quieres cambiar tu vida. Quizás quieres estar más sano, ser más disciplinado, tener más confianza en ti mismo o por fin liberarte de los patrones que te han estado frenando durante años. Suena emocionante, ¿verdad? Pero aquí está la cruda realidad. El cambio personal no es un camino recto. Es complicado, incómodo y a veces parece que estás retrocediendo en lugar de avanzar. Y sin embargo, es la única forma de crecer de verdad. La mayoría de la gente te dirá que el cambio tiene que ver con la motivación o con encontrar el plan perfecto. Pero nadie te cuenta la parte oculta, la parte en la que pierdes a personas que quieres, la parte en la que tu antigua identidad tiene que morir, la parte en la que te sientes peor antes de sentirte mejor. No es la versión bonita del cambio, es la real. Pero aquí está la buena noticia. Si comprendes estas verdades y te preparas para ellas, nada te pillará desprevenido. No te rendirás a mitad de camino. Sabrás que el dolor, la resistencia y la incomodidad no son signos de fracaso, sino pruebas de que la transformación está teniendo lugar. Así que prepárate, porque en este viaje no vamos a endulzarlo. Estás a punto de descubrir las crudas verdades que nadie te cuenta sobre el cambio personal. Y si sigues conmigo hasta el final, no solo comprenderás por qué el cambio es tan difícil, sino que tendrás la mentalidad y las herramientas necesarias para superarlo y salir más fuerte que nunca. No se trata solo de consejos, se trata de reprogramar tu mente para ver el cambio como lo que realmente es, la lucha más difícil, pero también la más gratificante a la que te enfrentarás jamás. Así que escribe esto, repítelo y grábalo en tu mente. El cambio me hará daño, pero también me liberará. Ahora, empecemos. En el momento en que decides cambiar, algo comienza a cambiar dentro de ti. Aparece una inquietud silenciosa, un susurro que te dice que la vida que has estado viviendo ya no es suficiente. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Las conversaciones que antes te entretenían ahora te parecen vacías. Los hábitos que antes compartías con los demás ya no te hacen feliz y las personas en las que siempre has confiado empiezan a parecerte extrañas. Esto no es señal de que te hayas vuelto arrogante o insensible, es la primera señal dolorosa de que estás creciendo. Nadie te advierte sobre esta parte. Todo el mundo habla de la emoción de empezar de cero, de la emoción de los nuevos hábitos, de la esperanza de reinventarse. Pero rara vez hablan de la soledad que llega cuando te das cuenta de que ya no estás en el mismo lugar que las personas que una vez amaste más. Cuando creces, empiezas a superar. Ese es el precio oculto del cambio personal. Empieza de forma silenciosa. Un amigo te llama para cotillear sobre alguien y por primera vez, en lugar de reírte con él, sientes una profunda incomodidad. Te das cuenta de que ya no quieres envenenar tu mente con dramas. O tal vez, solías pasar todos los fines de semana bebiendo y ahora prefieres pasar las mañanas haciendo ejercicio o leyendo. De repente, las personas que antes eran tus compañeros de diversión se sienten irritadas contigo, como si tu decisión de cambiar fuera un juicio contra ellos. Epicteto tenía razón cuando dijo que no podemos controlar a los demás, solo nuestras propias decisiones. Cuando decides levantarte, no todos se levantarán contigo. Algunos se resistirán, otros se burlarán y otros se alejarán en silencio. Y aquí reside la cruda realidad. Superarás a las personas que amas y te dolerá más de lo que esperas. El corazón humano se aferra a lo familiar. Nuestros recuerdos, las risas compartidas e incluso nuestras luchas con los demás nos unen. Dejar ir se siente como una traición, como si al seguir adelante estuvieras abandonando tu pasado. Pero pregúntate, ¿qué otra opción hay? ¿Seguir siendo pequeño, permanecer en silencio, apagar tu propia luz solo para que los demás no se sientan incómodos a tu alrededor? Eso no es amor, es encarcelamiento. El amor sin aferrarse es la respuesta estoica.
Amar profundamente a alguien mientras aceptas que vuestros caminos no siempre coincidirán. Apreciar los recuerdos mientras sigues adelante sin amargura. No significa que cortes fríamente con las personas, significa que ya no encadenas tu crecimiento a su aprobación. Verás, cuando creces, alteras el equilibrio de los demás. Las personas que antes se sentían seguras a tu alrededor pueden sentirse de repente inseguras porque tu progreso les recuerda su estancamiento. Pueden intentar frenarte, no por malicia, sino por miedo. Miedo a quedarse atrás, miedo a enfrentarse a su propio potencial no realizado. Y aquí es donde se pondrá a prueba tu fuerza. ¿Te doblegas para volver a la forma que una vez se ajustaba a su comodidad? ¿O te mantienes firme y confías en que tu crecimiento vale la pena la incomodidad de perder ciertos lazos? La verdad es que, si una relación se basa únicamente en quién eras, no puedes sobrevivir a quién te estás convirtiendo. Esto no significa que esas personas sean malas o no merezcan la pena. Significa que su papel en tu historia está cambiando. Algunas personas están destinadas a acompañarte durante una temporada, no durante todo el viaje. Y eso está bien. Profundicemos. ¿Por qué duele tanto superar a las personas? Porque nuestra identidad está entrelazada con la de quienes nos rodean. Cuando has compartido años de risas, dolor, secretos y sueños, dejar ir es como arrancar una parte de ti mismo. Pero Marco Aurelio nos recuerda que la vida misma es cambio y que la destrucción de una forma da paso a otra. Cuando te resistes a superar a alguien, te resistes al flujo natural de la vida. Es natural cambiar. Lo antinatural es permanecer siempre igual. Piensa en un árbol. En primavera le crecen hojas nuevas. En otoño esas hojas deben caer. Si el árbol intentara aferrarse a sus hojas para siempre, se pudriría. El crecimiento requiere desprendimiento, y el desprendimiento no es crueldad, es supervivencia. Ahora bien, hay algo crucial. No todas las personas a las que superas tienen que desaparecer para siempre de tu vida. Algunas volverán a aparecer cuando sea el momento adecuado. Quizás años más tarde, cuando ellas también hayan crecido, os volváis a encontrar en un camino más elevado. Pero por ahora, no puedes ralentizar tus pasos para esperarlas. Si lo haces, corres el riesgo de perderte a ti mismo. Apliquemos esto a la vida cotidiana. Cuando empieces a practicar la disciplina, cuando digas no a las distracciones, cuando protejas tu tiempo, notarás algo. Las personas que antes tenían fácil acceso a ti empezarán a sentirse distantes. Puede que se quejen de que has cambiado. Y es que has cambiado, esa es la cuestión. Pero en lugar de disculparte, acéptalo. Si tu cambio incomoda a alguien, no es tu deber encogerte, es su oportunidad de reflexionar. He aquí una cruda realidad. No todos tus seres queridos te animarán. Algunos te guardarán rencor, otros te malinterpretarán, otros te tacharán de egoísta. Pero recuerda que juzgar es cosa suya. Lo que te corresponde a ti es la decisión de seguir adelante. Déjame contarte una historia. Había un joven que decidió dejar de malgastar sus noches bebiendo y centrarse en crear un negocio. Sus amigos más cercanos se reían de él, le llamaban aburrido y le decían que estaba arruinando la diversión. Al principio, se sentía culpable, incluso tentado a ceder. Pero se mantuvo firme. Años más tarde, su negocio prosperó, mientras que sus amigos seguían repitiendo las mismas noches, los mismos hábitos, las mismas conversaciones. Él seguía queriéndolos, pero se dio cuenta de que el amor no significa encerrarse en la misma prisión solo para hacer compañía a los demás. Ahora, pasemos a la parte práctica. ¿Cómo se maneja el dolor de superar a las personas? Primero, acéptalo como algo natural. No lo dramatices como una traición. Es simplemente la ley del crecimiento. Del mismo modo que no culparías a un niño por dejar de caber en sus zapatos viejos, no debes culparte a ti mismo por dejar atrás ciertas relaciones. En segundo lugar, practica la gratitud.
En lugar de resentirte por la separación, da las gracias a esas personas por el papel que han desempeñado en tu vida. Quizás te hicieron reír cuando lo necesitabas, te consolaron cuando estabas destrozado o te acompañaron cuando te sentías solo. Eso importa, siempre importará, pero la gratitud no significa apego. Puedes honrar el pasado mientras liberas el presente. Tercero, aprende el arte de la distancia tranquila. No siempre se necesitan rupturas dramáticas o declaraciones. A veces es tan simple como dar un paso atrás, reducir la energía que das y permitir que el espacio se forme de forma natural. Con el tiempo, las relaciones que ya no sirven para tu crecimiento se disolverán por sí solas. Cuarto, busca nuevos compañeros que estén en sintonía con tu camino. Epicteto advertía que si pasas tiempo con hombres corruptos, adoptarás sus vicios. Pero lo contrario también es cierto. Si te rodeas de personas disciplinadas, sabias y valientes, sus virtudes se te contagiarán. El entorno que elijas alimentará tu crecimiento o lo envenenará. Elige sabiamente. He aquí otra verdad. Superar a las personas también significa superar versiones de ti mismo. A veces no es a la persona en sí a quien estás dejando ir, sino el papel que desempeñabas cuando estabas con ella. Quizás eras el bromista, siempre evitando la seriedad, o el complaciente, siempre diciendo que sí, o el callado, ocultando tus ideas. Ahora que estás creciendo, ya no quieres desempeñar esos papeles. Esto puede sorprender a los demás, porque han llegado a confiar en que seas esa versión. Pero ya no es tu deber actuar así. Los estoicos nos recuerdan que la virtud es el único bien. Si permanecer en una relación te obliga a sacrificar tu virtud, tu disciplina, tu honestidad, entonces no es amor, es esclavitud. El amor verdadero permite crecer. El amor verdadero no exige que sigas siendo pequeño. Ahora abordemos algo más profundo, la culpa. Muchas personas sienten una culpa abrumadora por superar a sus seres queridos. Dicen, pero ellos siempre han estado ahí para mí. O, ¿y si les hago daño al marcharme? Pero la culpa suele estar fuera de lugar. Pregúntate, ¿quedarte realmente les ayuda o solo os mantiene atrapados a los dos? A veces, el acto más amoroso es dejar ir, permitir que ambos caminos se desarrollen libremente. Es mejor amar a alguien de verdad, incluso desde la distancia, que permanecer cerca con resentimiento. Y sí, sufrirás. El duelo es natural. Cuando alguien desaparece de tu vida cotidiana, sentirás un vacío. Pero en lugar de llenar ese vacío con distracciones, acéptalo, siéntelo. Deja que te recuerde que todos los lazos en la vida son tiempo prestado, que nada es permanente. Esta conciencia, por dolorosa que sea, te hace apreciar las relaciones que perduran. Recuerda, crecer no significa rechazar el amor. Se trata de refinar el amor. En lugar de aferrarte, aprendes a sostener con ligereza. En lugar de exigir permanencia, aprendes a apreciar la presencia. En lugar de temer los finales, aprendes a confiar en que cada final conlleva un nuevo comienzo. Al final, puede que superes a las personas que amas, pero nunca las pierdes realmente. Siguen formando parte de tu historia, de tu evolución. Te moldearon durante un tiempo y luego la vida te llevó adelante. Eso no es crueldad, es el ritmo de la existencia. Así que cuando sientas el dolor de la distancia, recuérdate a ti mismo. Esto no es el fin del amor, es simplemente el amor en una nueva forma. El amor que deja ir, el amor que sigue adelante, el amor que confía en el flujo del cambio. Porque la mayor traición no es dejar atrás a alguien, es dejarte atrás a ti mismo. Y no puedes cambiar tu vida aferrándote a lo que fue. Superarás a las personas que amas. Y eso no es solo una verdad brutal, es una verdad liberadora. Cuando las personas comienzan a desaparecer de tu camino, algo aún más profundo comienza a aflorar. No es solo que pierdes compañeros, es que empiezas a perder partes de ti mismo.
Los roles que una vez desempeñaste, los títulos que una vez tuviste, la versión de ti mismo que una vez presentaste al mundo, poco a poco, todo eso comienza a desmoronarse. Y aquí reside la siguiente verdad brutal. Todo cambio real exige la muerte de una vieja identidad. Hay un dolor extraño al darte cuenta de que la persona que has sido durante años puede que ya no sobreviva a la persona en la que te estás convirtiendo. Se siente como una traición, como si le estuvieras dando la espalda a tu propia historia. Pero, en realidad, no es una traición, es una transformación. Marco Aurelio escribió que la vida misma es un cambio constante y que una forma debe disolverse para que otra pueda surgir. Resistirse a esto es resistirse a la vida misma. Piensa en cuántas veces has dicho, así soy yo. Esa frase resulta reconfortante, ¿verdad? Te da estabilidad, un sentido fijo de ti mismo. Pero la verdad es que esa afirmación no es más que un escudo frágil. Quien eres no es una escultura terminada, es arcilla húmeda, constantemente remodelada por la experiencia, por las decisiones, por el sufrimiento, por el coraje. Decir, yo soy así, es en realidad negarse a admitir que aún puedes cambiar. Pero, lo aceptes o no, el cambio llegará. Tu identidad no es permanente. Morirá y renacerá muchas veces a lo largo de tu vida. Y cuanto más luches por conservar tu antiguo yo, más doloroso será el renacimiento. Esta muerte de la identidad no se anuncia cortésmente. Se cuela como un intruso. Puede que un día te despiertes y te des cuenta de que ya no te importan las cosas que antes te obsesionaban. El puesto de trabajo por el que has luchado durante años de repente te parece sin sentido. Las amistades construidas sobre placeres superficiales te agotan. Incluso los objetivos que antes te daban un propósito empiezan a parecer jaulas. Puede ser aterrador, como si el suelo bajo tus pies se hubiera derrumbado. Pero, en realidad, el colapso está despejando el espacio para algo más grande. Los estoicos nos dirían que resistirse a la muerte de la identidad es como aferrarse al humo. Puedes apretar los puños con toda la fuerza que quieras, pero cuanto más lo intentas, más se te escapa. Los sabios aceptan que quienes eran ayer ya no existen y, en su lugar, se preguntan, ¿en quién debo convertirme ahora? Aquí es donde muchas personas tropiezan. Se aferran a identidades obsoletas porque esas identidades les proporcionan seguridad. Si siempre has sido el gracioso, puede que te dé miedo dar un paso hacia la seriedad. Si siempre has sido el fuerte, puede que te resistas a mostrar tu vulnerabilidad. Si siempre has sido el obediente, puede que temas decir la verdad. Pero lo que no te das cuenta es que aferrarte a esos roles está asfixiando tu crecimiento. No eres una sola etiqueta. No estás destinado a tener un papel fijo para toda la vida. Cuando dejas morir una vieja identidad, primero llega el dolor. Puedes sentirte perdido, inseguro, incluso avergonzado. Tus amigos pueden preguntarte, ¿has cambiado? ¿Qué ha pasado? Y no siempre tendrás una respuesta, porque la muerte de la identidad no viene con un manual, viene con silencio, confusión y espacio. En ese silencio, poco a poco comienza a formarse un nuevo yo. El peligro es que la mayoría de la gente confunde este silencio con el fracaso. Entran en pánico, vuelven corriendo a la comodidad de sus antiguos roles y nunca se dan la oportunidad de renacer. Por eso tantos viven el mismo año una y otra vez, convencidos de haber encontrado la estabilidad, cuando en realidad solo se han atrapado en un bucle. El enfoque más sensato es aceptar la muerte, aceptar que la piel que estás desprendiendo solo estaba destinada a servirte en una etapa de tu viaje. Al igual que una serpiente no puede crecer sin desprenderse de su piel, tú no puedes crecer sin desprenderte de las versiones antiguas de ti mismo. Pongamos esto en perspectiva. Piensa en cuántas personas se aferran a sus carreras mucho después de haber dejado de importarles, simplemente porque su identidad está ligada a ese papel.
soy abogado, soy médico, soy profesor. Estos roles aportan respeto, pero el respeto no es lo mismo que el significado. Si tu alma te pide algo nuevo, ningún título profesional silenciará esa voz. La identidad ligada al rol debe morir para que surja algo más verdadero. Lo mismo ocurre con las identidades personales. Quizás siempre te has considerado tímido y has construido tu vida evitando ser el centro de atención. Pero cuando el crecimiento te llama a hablar, a liderar, a expresarte, tu identidad tímida debe morir. O quizás siempre has sido la persona en la que se puede confiar, siempre anteponiendo a los demás a ti mismo. Pero cuando el crecimiento te llama a establecer límites y a decir no, la identidad del sacrificado debe morir. Por eso la muerte de la identidad se siente como una violencia. No pide permiso, exige rendirse. Pero aquí está el regalo oculto. Cada vez que muere una vieja identidad, renaces más cerca de tu esencia. Te deshaces de lo que nunca fuiste realmente y lo que queda es más auténtico, más vivo, más alineado con la naturaleza. Los estoicos lo entendían profundamente. Vivían con la conciencia constante de que la muerte no era solo física, sino diaria. Cada noche, una parte de ti muere con el día y cada mañana renaces con la oportunidad de empezar de nuevo. Cuando ves la identidad de esta manera, dejas de aferrarte. Empiezas a tratarte como un río que fluye, no como una estatua rígida. Exploremos el costo de resistirse a esta verdad. Cuando te niegas a dejar morir las viejas identidades, vives en contradicción. Te sientes dividido entre quien estás llegando a ser y quien fuiste. Esto crea ansiedad, frustración e incluso depresión. Sientes que algo anda mal, pero en lugar de soltar, aprietas más fuerte. Y al igual que cuando te aferras a una cuerda en llamas, cuanto más te aferras, más te quema. Entonces, ¿cómo dejamos morir una identidad con dignidad? El primer paso es la conciencia. Reconoce cuando un papel ya no te queda bien. Presta atención a los momentos en los que tu vida parece una actuación en lugar de una expresión. Esa es una señal de que estás viviendo para una identidad, no para la verdad. El segundo paso es el coraje. La muerte de la identidad requiere valentía, porque te enfrentarás al juicio de los demás. Es posible que las personas que te rodean no entiendan tu transformación. Pueden acusarte de ser inconsistente, falso o desleal. Pero la coherencia solo es una virtud cuando está alineada con la verdad. Si eres coherente en la falsedad, simplemente estás mintiendo durante más tiempo. El valor significa elegir la verdad, incluso si te cuesta la aprobación de los demás. El tercer paso es la paciencia. Las nuevas identidades no aparecen de forma instantánea. Habrá un vacío, una temporada de incertidumbre en la que te sentirás como si no fueras nadie. Este espacio liminal es incómodo, pero es sagrado. Es el terreno en el que se arraiga la próxima versión de ti mismo. Confía en el proceso, incluso cuando parezca que no está pasando nada. El cuarto paso es la humildad. La muerte de la identidad nos recuerda que no somos tan sólidos como creemos. No estamos por encima del cambio, no estamos exentos de la transformación. La humildad te permite inclinarte ante el flujo de la naturaleza y admitir: no sé exactamente en quién me estoy convirtiendo, pero confío en que ese proceso es necesario. Aquí tienes un ejercicio práctico. Escribe todos los roles con los que te identificas actualmente: padre, trabajador, amigo, triunfador, cuidador, lo que sea. Luego pregúntate con honestidad: ¿cuáles de estos roles te parecen auténticos y cuáles te parecen un disfraz? ¿Cuáles te pones para ganar amor, respeto o seguridad y cuáles nacen de tu verdadero yo? Luego pregúntate: si dejara morir este rol, ¿qué pasaría? Te sorprenderá cuántas identidades te aferras por miedo, no por verdad. También hay otra dimensión,
La muerte de la identidad no siempre es voluntaria. A veces, la vida te obliga a ello. Un divorcio pone fin a la identidad de cónyuge. Perder un trabajo pone fin a la identidad de profesional. El envejecimiento pone fin a la identidad de joven. La enfermedad pone fin a la identidad de la fuerza. Estas muertes parecen crueles, pero en ellas se esconde la sabiduría. Despojan de ilusiones y te obligan a ver que tu valor no reside en una sola identidad. Cuando te quitan una, te recuerdan que tu esencia es más profunda que todos los roles juntos. Y esto nos lleva al corazón de la enseñanza estoica. Tú no eres tus títulos, tus posesiones o tus roles. Tú eres tus elecciones, tus virtudes, tu alineación con la razón y la naturaleza. Todo lo demás puede ser arrebatado, destruido o disuelto. Lo que queda es tu verdadero yo. Por eso los estoicos pueden afrontar la muerte de la identidad sin desesperación. Cuando muere una identidad, no se pierden a sí mismos, simplemente se despojan de lo que nunca fue permanente. Esta verdad, aunque brutal, es liberadora. Si la muerte de la identidad es inevitable, entonces eres libre de la carga de preservar una imagen falsa. Eres libre de reinventarte, de seguir acercándote a la virtud. Eres libre de salir de las jaulas construidas por las expectativas de los demás y descubrir la esencia de quién eres bajo las máscaras. Y aquí está la paradoja final. Cuanto más permites que mueran las identidades, más fuerte se vuelve tu verdadero yo. Dejas de decir, yo soy esto o aquello, y en su lugar, dices, me estoy convirtiendo. Dejas de aferrarte a roles temporales y comienzas a arraigarte en virtudes atemporales, sabiduría, valentía, justicia, autocontrol. Estas no se pueden quitar, no pueden morir, no se pueden disolver. Son la base sobre la que se asientan todas las identidades cambiantes. Así que, cuando llegue la próxima muerte de la identidad, y llegará, no te resistas, no la llores demasiado, inclínate ante ella, deja que te desnude, y ten por seguro que, de las cenizas de quien fuiste, surgirá un yo más auténtico, porque la única forma de vivir de verdad es morir muchas veces antes de morir. Cuando las viejas versiones de ti mismo finalmente se disuelven, te sientes más ligero, más libre, pero también más expuesto. Sin la armadura de tus identidades pasadas, sin la seguridad de quien solías ser, entras en un territorio nuevo donde la claridad es frágil. Al principio, la energía es embriagadora. La idea de un nuevo yo te da energía. La promesa del cambio arde como fuego en tu pecho. Te levantas temprano, te comprometes, actúas con determinación, pero pronto el fuego comienza a titilar. La certeza que te impulsaba ayer se siente más débil hoy. La chispa que una vez te elevó comienza a desvanecerse. Y aquí viene la siguiente verdad brutal. No se puede confiar en la motivación. Lo que la mayoría de la gente nunca te dice es que el impulso que sientes al comienzo de cualquier transformación es falso. Parece permanente, pero es temporal. Te convence de que, como hoy te sientes inspirado, siempre te sentirás así. Pero, como bien sabían los estoicos, las emociones son volubles, los estados de ánimo son inestables, y la pasión se apaga rápidamente si no está guiada por la razón. Séneca advirtió contra el peligro de convertirse en esclavo de estas ráfagas pasajeras de sentimientos. Si dependes únicamente de la motivación, te derrumbarás en el momento en que te abandone, lo cual es inevitable. La motivación es como el tiempo. Una mañana, el sol sale brillante y cálido, llenándote de alegría. A la mañana siguiente, se nubla y llega el frío. Si tu vida se basa en el sol, cuando lleguen las nubes, te desesperarás. Pero si tu vida se basa en la disciplina, seguirás adelante, llueva o haga sol. Esto es lo que practicaban los estoicos, no depender de los altibajos emocionales, sino comprometerse con principios que perduran cuando los sentimientos desaparecen. Piensa en esto. ¿Cuántas veces te has marcado un objetivo,
cuando te sentías inspirado. Empezar una nueva rutina de ejercicio, lanzar un proyecto, cambiar tus hábitos, y lo has abandonado semanas después, cuando se ha desvanecido la emoción inicial. Te has culpado a ti mismo, quizá te has llamado vago, débil, inconsistente. Pero no era debilidad, era una confianza mal depositada. Te apoyaste en una base que nunca fue diseñada para sostenerte. La motivación no es una base, es una chispa, útil para encender el fuego, pero nunca lo suficientemente fuerte como para mantenerlo encendido. Entonces, ¿qué es lo que mantiene el fuego? El hábito, la voluntad, la disciplina. Las elecciones que repites, no porque te apetece, sino porque has decidido que eso es lo que eres. El camino estoico consiste en anclar tu vida no en los estados de ánimo, sino en decisiones razonadas, practicadas a diario hasta que se convierten en automáticas. Esta verdad inquieta a muchos porque significa que ya no puedes esperar al estado de ánimo adecuado para actuar. Ya no puedes decir, lo haré cuando me sienta preparado, porque puede que ese momento nunca llegue. En lugar de eso, actúas porque la acción en sí misma es la ley que has elegido. Exploremos esto en profundidad. Cuando se inicia un viaje de cambio personal, los primeros días son emocionantes. Uno se siente imparable, convencido de que esta vez será diferente. Esa oleada de energía es lo que los psicólogos llaman la fase de luna de miel del cambio. Pero la ciencia demuestra que esta fase rara vez dura. La dopamina desaparece, la novedad se desvanece y pronto el cerebro se resiste y ansía la comodidad. Si para entonces no has desarrollado disciplina, abandonarás. Por eso los gimnasios están llenos en enero y vacíos en marzo. La gente confunde el entusiasmo con el compromiso. Los estoicos ya lo anticiparon hace siglos. Entendieron que los estados de ánimo son externos, están fuera de tu control. Lo que te pertenece son tus elecciones, tu razonamiento, tus acciones repetidas. Epicteto enseñó que la libertad no proviene de perseguir sentimientos, sino de dominar tu voluntad. El sabio no espera a sentir ganas de hacer lo correcto, sino que hace lo correcto independientemente de cómo se sienta. Aquí está la aplicación práctica. En lugar de preguntarte cada mañana, ¿me siento motivado?, debes entrenarte para preguntarte, ¿cuál es mi deber hoy? El deber puede parecer pesado, pero es el ancla más fuerte. Si enmarcas tus acciones como un deber en lugar de un deseo, eliminas la inestabilidad de los estados de ánimo. El soldado no lucha porque le apetece, lucha porque es su deber. Los padres no alimentan a sus hijos porque sea emocionante, sino porque es algo que hay que hacer. Y tú, si quieres cambiar tu vida, debes hacer lo mismo. Actuar porque se ajusta a la persona que has elegido ser, no porque te parezca emocionante en ese momento. Profundicemos. La motivación suele estar ligada a las recompensas, sueños de éxito, admiración, logros. Te dices a ti mismo, seguiré comprometido porque algún día alcanzaré mi objetivo. Pero incluso esta forma de motivación puede traicionarte, porque los resultados suelen tardar más de lo esperado. Al principio, el progreso es invisible. Pasan días de esfuerzo sin señales de recompensa. Si tu motivación está ligada únicamente a los resultados, abandonarás cuando estos no se vean. Los estoicos tenían una estrategia mejor, no centrarse en el fruto, sino en la siembra. No centrarse en lo que no se puede controlar, sino en el trabajo que se puede hacer cada día. El agricultor no se levanta cada mañana exigiendo ver brotar los cultivos durante la noche. Labra la tierra, la riega y confía en la naturaleza. Del mismo modo, debes pasar de una motivación basada en los resultados a una disciplina basada en la práctica. La disciplina tiene un sabor diferente al de la motivación. La motivación se siente como emoción. La disciplina se siente como simplicidad. Es tranquila, constante, inquebrantable. Dice,
Este es mi camino y lo recorreré tanto si mi corazón late con energía como si se siente pesado por el cansancio. La disciplina es lo que queda cuando desaparece la emoción. También hay otro peligro en confiar en la motivación. Puede disfrazar la procrastinación. ¿Cuántas veces dice la gente, voy a esperar hasta que me sienta preparado? O, ¿empezaré cuando vuelva a estar motivado? Confunden la espera con la preparación. Pero la preparación nunca llega. Si dependes de sentirte motivado antes de actuar, te pasarás toda la vida esperando. Los estoicos llamarían a esto esclavitud de la mente. Dejar que algo tan efímero como el estado de ánimo decida si te levantas o te acuestas, si construyes o desperdicias, si persistes o abandonas. Entonces, ¿cómo podemos entrenarnos para salir de la trampa de la motivación? La primera clave es el ritual. Cuando las acciones están vinculadas a un ritual, ya no requieren inspiración. Los rituales transforman el esfuerzo en ritmo. Si cada mañana te levantas, estiras, respiras, escribes, mueves el cuerpo, no porque te apetece, sino porque es tu ritual, pronto te resultará más fácil realizar la acción que resistirte a ella. Los rituales te liberan de la negociación. Ya no te preguntas, ¿debería hacerlo? Simplemente lo haces. La segunda clave es la claridad. Muchos fracasan no porque les falte motivación, sino porque carecen de estructura, tienen objetivos vagos. Estar sano, estar más centrado. Y los objetivos vagos nunca generan resistencia. Los estoicos valoraban la claridad. Define lo que quieres, divídelo en lo que está bajo tu control y comprométete a hacerlo cada día. La disciplina se nutre de la claridad, porque la claridad elimina la tentación de elegir sin fin. La tercera clave es desprenderse del estado de ánimo. Practica actuar en contra de tus sentimientos. Si te sientes cansado, da un pequeño paso de todos modos. Si te sientes desanimado, completa una sola tarea sin importar cuál sea. Cada vez que actúas a pesar de tu estado de ánimo, debilitas el control que la motivación tiene sobre ti. Es como entrenar un músculo. Al principio, resistirse a los estados de ánimo resulta pesado, pero con la repetición se convierte en algo natural. Hay una profunda liberación en esto. Cuando ya no dependes de la motivación, dejas de temer su ausencia. Ya no dices, ¿y si pierdo mi impulso? Porque sabes que el impulso nunca fue la fuente. La fuente es la elección. La fuente es la razón. La fuente es la identidad que estás cultivando a través de la acción repetida. Abordemos otra capa. Mucha gente malinterpreta la disciplina, imaginándola como algo rígido, sin alegría, mecánico. Pero la disciplina no es enemiga de la alegría, es su protectora. Sin disciplina, la alegría es frágil, porque solo aparece cuando el estado de ánimo lo permite. Con disciplina, la alegría se profundiza, porque proviene del orgullo de la coherencia, de saber que has vivido en consonancia con tus valores. Los estoicos experimentaban la alegría no a partir de la indulgencia, sino de la paz interior que les proporcionaba el dominio de sí mismos. He aquí una historia que ilustra esto. Séneca escribió una vez sobre los hombres que persiguen los placeres sin cesar, pero nunca se sienten satisfechos, porque la satisfacción no puede vincularse a cosas externas. Del mismo modo, las personas que persiguen la motivación nunca encuentran la estabilidad, porque la estabilidad no puede vincularse a estados de ánimo fugaces. Solo la disciplina proporciona la profunda satisfacción que no puede ser robada. Cuando te acuestas sabiendo que has actuado a pesar de no querer hacerlo, duermes con la paz de la maestría. Esa paz supera cualquier emoción fugaz de la motivación. Hablemos también de la resiliencia. Cuando llegan los reveses, y llegarán, la motivación suele derrumbarse. Un solo fracaso, una sola decepción, puede extinguir el entusiasmo. Pero la disciplina está hecha para soportar los reveses, porque la disciplina no pregunta, ¿estoy ganando? Solo se pregunta, ¿estoy caminando?
Ya sea que el camino sea fácil o difícil, los disciplinados siguen caminando, y al caminar, finalmente llegan a donde los motivados se rindieron. Esta distinción explica por qué tantas personas talentosas y apasionadas se queman, mientras que las personas más tranquilas y constantes tienen éxito. Los talentosos confiaron en la pasión. Los constantes confiaron en la voluntad. A largo plazo, la disciplina lenta derrota al entusiasmo rápido. Otra capa que vale la pena destacar: la disciplina transforma la identidad. Cada vez que actúas sin importar tu estado de ánimo, refuerzas una creencia más profunda sobre ti mismo. Ya no dices, soy alguien que lo intenta. Empiezas a decir, soy alguien que lo hace. Este cambio de identidad es poderoso, porque una vez que te ves a ti mismo como una persona disciplinada, actúas en consonancia con ello de forma natural. La disciplina se convierte en lo que eres, no en algo que tomas prestado ocasionalmente cuando estás motivado. Ahora, volvamos a la perspectiva estoica. Ellos nos recordarían que el estado de ánimo, la energía e incluso la fuerza física son dones temporales. Aumentarán y disminuirán con la edad, con la salud y con las circunstancias. Pero tu voluntad, tu capacidad de elegir, permanece hasta tu último aliento. Si construyes tu vida sobre la voluntad en lugar de la motivación, la construyes sobre algo que ninguna tormenta puede borrar. Así que cuando el fuego de la motivación se apague, y se apagará, no entres en pánico, no te rindas. Simplemente sigue caminando, un paso tras otro, con constancia, paciencia y determinación. Y en ese camino constante surgirá algo más grande que la motivación: la resiliencia, la maestría y la libertad. Porque la cruda realidad es esta: tu motivación te traicionará, pero tu disciplina no lo hará. Cuando finalmente te liberas de la ilusión de la motivación y te anclas en la disciplina, comienzas a recorrer un camino que pocos se atreven a recorrer. Te levantas temprano cuando los demás aún duermen. Sigues adelante cuando los demás se rinden. Eliges el camino difícil no porque te resulte agradable, sino porque sabes que te hace más fuerte. Al principio, crees que tu esfuerzo inspirará a los que te rodean. Esperas apoyo, ánimo, tal vez incluso admiración. Pero, en cambio, empieza a ocurrir algo extraño. Cuanto más creces, más resistencia encuentras. El cambio es inquietante, no solo para quien cambia, sino para todos los que lo presencian. Cuando empiezas a transformarte, alteras el equilibrio de las personas que te rodean. Lo que antes les parecía estable, ahora se siente tambaleante. Y los seres humanos se aferran a la estabilidad, incluso si esa estabilidad no es saludable. Por eso hay que afrontar con valentía la siguiente cruda realidad. En el momento en que empiezas a crecer, te encontrarás con reacciones adversas. Al principio puede ser sutil, a través de bromas o comentarios indirectos. Un amigo puede reírse cuando rechazas una invitación para perder el tiempo, diciendo que te has vuelto demasiado serio. Un compañero de trabajo puede poner los ojos en blanco cuando te esfuerzas más, como si tu diligencia fuera un insulto a su mediocridad. Un familiar puede advertirte que no te hagas ilusiones, sembrando la duda bajo el disfraz de la preocupación. En apariencia, estos momentos parecen insignificantes, pero bajo ellos se esconde una profunda verdad. Tu cambio les recuerda a los demás su negativa a cambiar. Cato, el senador estoico de Roma, fue objeto de burlas por vivir según sus principios. Vestía con sencillez mientras otros hacían alarde de su riqueza, se mantenía disciplinado mientras otros se entregaban a los excesos. Muchos se burlaban de él, no porque estuviera equivocado, sino porque su mera presencia ponía de manifiesto su debilidad. El mismo principio se aplica a tu vida. Cuando empiezas a encarnar la disciplina, la integridad y el crecimiento, sin quererlo actúas como un espejo para aquellos que carecen de ello. Y pocas cosas son más incómodas que un espejo que te muestra lo que no quieres ver.
He aquí la paradoja. La reacción negativa rara vez tiene que ver contigo. Se trata de ellos. Las personas se resisten a tu cambio porque les obliga a enfrentarse a la brecha entre lo que son y lo que podrían ser. En lugar de afrontar su incomodidad, la proyectan en ti. Es más fácil criticar tu crecimiento que afrontar su estancamiento. Darse cuenta de esto es liberador si lo aceptas, pero también puede ser profundamente doloroso, porque la reacción negativa no siempre vendrá de extraños, más a menudo vendrá de tus seres más cercanos. Las personas que creías que más te apoyarían son a menudo las que más se ven afectadas por tu transformación. No siempre es por malicia, a veces es por miedo, miedo a que los dejes atrás, miedo a que vuestro vínculo se rompa, miedo a que ya no reconozcan a la persona que una vez conocieron. El cambio amenaza la comodidad de lo familiar, y la comodidad es algo que las personas protegen con uñas y dientes. Entonces, ¿cómo soportar esta reacción sin amargura? Los estoicos nos dan la respuesta. Recuerda lo que está bajo tu control. No puedes controlar los juicios de los demás. No puedes dictar si te aplauden o te critican, si te aceptan o se resisten. Lo que te pertenece es la elección de mantenerte fiel a tus principios. Catón no suavizó su disciplina para evitar el ridículo, y tú tampoco deberías hacerlo. Si doblegas tus valores para mantener la paz, perderás tanto la paz como la integridad. Aquí hay otro peligro. A veces, la reacción negativa se disfraza de amor. Las personas que te rodean pueden decirte, solo te lo digo por tu propio bien. Te advierten contra la ambición, contra el riesgo, contra la perseverancia, porque tu esfuerzo les inquieta. Sus palabras suenan protectoras, pero debajo hay una petición. Deja de cambiar para que yo no tenga que sentirme incómodo. Si no eres capaz de reconocerlo, puedes confundir el miedo con la sabiduría y sabotear tu propio crecimiento. Pero debes aprender a ver más allá. La pregunta que hay que hacerse es sencilla. ¿Este consejo me lleva hacia la virtud o hacia la comodidad? Los estoicos enseñaban que cualquier consejo que aleje del coraje, de la disciplina y de la justicia no es sabiduría, por muy amable que suene. Hablemos de las formas que puede adoptar la reacción negativa. A veces es resistencia pasiva, retraimiento sutil, evasión. Los amigos pueden dejar de invitarte porque tu presencia les incomoda. Otras veces es hostilidad activa, críticas abiertas, burlas, incluso intentos de sabotear tus esfuerzos. Ambas deben ser recibidas con la misma claridad. Esto está fuera de mi control. La forma de responder no es con agresividad ni con rendición, sino con firmeza. Mantienes la calma, te mantienes coherente y, al hacerlo, demuestras que su reacción no te afecta. Hay otra capa que vale la pena abordar. La reacción negativa a menudo surgirá dentro de ti mismo. Cuando cambias, también alteras tu propio equilibrio. Una parte de ti se resistirá, burlándose de tus propios esfuerzos, criticando tu propio progreso. La voz interior puede decir, ¿quién te crees que eres? O, este no eres tú. Esa reacción interna es quizás la más peligrosa porque se disfraza de duda. Pero los estoicos nos recuerdan que esas voces son solo impresiones, no verdades. No estás obligado a obedecerlas. Es importante reconocer aquí la psicología que está en juego. Los seres humanos estamos programados para la armonía social. Durante la mayor parte de la historia, la supervivencia dependía de pertenecer al grupo. Ir en contra del grupo significaba peligro, incluso la muerte. Esa programación ancestral permanece en nosotros, por eso la reacción negativa se siente tan fuerte. Tu cuerpo interpreta el rechazo como una amenaza, tu cerebro equipara la crítica con el exilio. Pero en la vida moderna, el exilio no significa la muerte. La reacción negativa es incómoda, pero no es fatal. Una vez que reconoces esto, comienzas a liberarte de la tiranía de las opiniones de los demás. Esta es la verdad práctica.
Nunca podrás complacer a todo el mundo. Si sigues igual, algunos te criticarán por falta de ambición. Si creces, otros te criticarán por dejarlos atrás. Si hablas con valentía, te llamarán arrogante. Si te quedas callado, te llamarán débil. La cuestión no es evitar las críticas, sino elegir con cuáles estás dispuesto a vivir. Es mejor ser juzgado por crecer que ser elogiado por encogerte. Marco Aurelio se recordaba a menudo a sí mismo que debía esperar oposición cada día. Escribió: «Cuando te levantes por la mañana, repítete: las personas con las que trataré hoy serán entrometidas, desagradecidas, arrogantes, deshonestas, envidiosas y malhumoradas». Al preparar su mente de antemano, no se sorprendía cuando llegaban las reacciones negativas. Las anticipaba y, por lo tanto, no tenían poder sobre él. Tú puedes hacer lo mismo. Cada día, recuérdate a ti mismo: habrá resistencia, y cuando llegue, me mantendré firme. Profundicemos en la estrategia para lidiar con las reacciones negativas. Una herramienta poderosa es el desapego. El desapego no significa indiferencia. Significa negarse a dejar que los juicios externos entren en tu mente. Escuchas sin absorber, ves sin interiorizar. Cuando alguien se burla de tu esfuerzo, reconoces sus palabras, pero te niegas a dejar que te definan. Recuerda, su juicio les pertenece a ellos, no a ti. Otra estrategia es la humildad. Cuando la gente te ataca, el ego quiere contraatacar, demostrar que se equivocan, defenderse. Pero la defensa a menudo aviva el fuego. Los estoicos practicaban la humildad ante el ridículo, sabiendo que los argumentos rara vez cambian la opinión de los críticos. En lugar de eso, dejaban que sus acciones hablaran por sí mismas. Con el tiempo, la coherencia silencia las burlas más eficazmente que cualquier refutación. Además, recuerda esto: la reacción negativa es una prueba de crecimiento. Si nadie se resiste a tu cambio, significa que tu cambio es demasiado pequeño. La ausencia de oposición no siempre es un signo de paz, puede ser un signo de estancamiento. La resistencia es la fricción de la transformación, la prueba de que estás avanzando hacia un nuevo territorio. Cuando te enfrentas a una reacción negativa, puedes replanteártela como una confirmación de que tu camino es importante. Hay una historia de Sócrates, que soportó burlas e incluso odio por desafiar a las personas a examinar sus vidas. Lo llamaban irritante, arrogante, corruptor de la juventud. Sin embargo, se negó a abandonar su búsqueda de la verdad, porque sabía que la reacción negativa era el precio de vivir con autenticidad. Su vida nos enseña que si esperas la aprobación universal, no puedes buscar la sabiduría. Crecer es aceptar el conflicto. Por último, hablemos de la resistencia. Las reacciones negativas pueden no desaparecer rápidamente. Algunas personas se resistirán a ti durante años, incapaces de aceptar tu transformación. No puedes controlar su calendario. Tu tarea no es convertirlos, sino mantenerte fiel a tus principios. Con el tiempo, algunos pueden llegar a respetarte, otros no. Ambos resultados son irrelevantes. Lo que importa es que te mantengas firme. La cruda realidad es esta: el crecimiento provoca resistencia y el cambio invita a la reacción negativa. No puedes escapar de ello, pero puedes superarlo, anclándote en la disciplina, desprendiéndote de las opiniones, practicando la humildad y reinterpretando la resistencia como una prueba de progreso. Transformas la reacción negativa de obstáculo en maestro. Porque al final, el juicio de los demás pasa como el viento. Lo que perdura es tu integridad. Y si te mantienes firme en tu camino, algún día aquellos que se burlaban de ti callarán, no porque los hayas silenciado, sino porque tu propia vida se habrá convertido en una prueba irrefutable de que tenías razón al continuar. Cuando el ruido de los juicios de los demás se hace más fuerte y finalmente aprendes a mantenerte firme frente a sus opiniones, esperas sentir alivio. Esperas que, después de soportar la resistencia,
la vida comience a recompensarte con paz y claridad, pero llega algo mucho más difícil. La lucha se traslada al interior. Ya no se trata de cómo te ven los demás, sino de cómo te sientes dentro de ti mismo. Y aquí llega una verdad brutal que pocos admiten. El crecimiento te hace sentir peor antes de hacerte sentir mejor. Estamos condicionados a creer que el progreso debe ser agradable, que la transformación debe ser estimulante, que el cambio debe traer alegría inmediata. Pero así no funciona la naturaleza. La semilla debe romperse antes de que la planta pueda crecer. La oruga debe disolverse dentro del capullo antes de poder volar. El cuerpo debe esforzarse y doler antes de que los músculos se fortalezcan. El dolor no es un error en el camino del crecimiento, es el camino en sí mismo. Cuando decides cambiar, no solo estás añadiendo nuevos hábitos, sino que estás desmantelando los antiguos. Estás reconfigurando tu mente, reprogramando tus comportamientos, remodelando la identidad a la que antes te aferrabas. Y desmantelar se siente como destruir. Tus antiguas comodidades ya no te tranquilizarán, pero tus nuevos hábitos aún no te resultarán naturales. Te encontrarás en un vacío entre quien eras y quien estás llegando a ser. Ese vacío se siente pesado, confuso, incluso insoportable a veces. Esta es la época en la que muchos abandonan, no porque les falte fuerza, sino porque confunden el dolor con el fracaso. Los estoicos nunca cometieron este error. Entendieron que las dificultades no son un castigo, sino un maestro. Epicteto hablaba a menudo de la incomodidad voluntaria, entrenándose a sí mismo a través del frío, el hambre y la fatiga, para que su alma no se rompiera por las dificultades. Séneca advertía que la vida no perdona a nadie, por lo que el sabio se prepara enfrentándose voluntariamente a las dificultades. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo cada día que la vida está llena de obstáculos y que cada obstáculo es una oportunidad para fortalecer la fortaleza interior. Para ellos, sentirse peor no era una señal de que algo iba mal, sino de que el alma se estaba templando como el acero. Piensa en los primeros días en los que abandonas una comodidad poco saludable, cuando dejas de ahogar el estrés en la comida, el alcohol, el scroll infinito o las distracciones. Te sientes expuesto, las ansias aumentan, el vacío duele, el silencio grita. Este dolor es la mente suplicando por su antigua vía de escape. Pero si lo aguantas, ocurre algo profundo. Descubres que puedes sobrevivir sin el apoyo. La resistencia sustituye a la indulgencia y poco a poco llega la paz. Pero nunca llega al principio. El principio es peor. Lo mismo ocurre con el desarrollo de la disciplina. Cuando empiezas a levantarte temprano, a hacer ejercicio, a estudiar, a meditar, a escribir o a cualquier otra práctica que elijas, tu cuerpo y tu mente se resisten. Sientes agotamiento, aburrimiento, incluso resentimiento. Todo tu ser grita que pares. Este es el precio de reprogramarse. Te estás obligando a ir contra la corriente de años, quizá décadas, de hábitos. La corriente no cede fácilmente, empuja con toda su fuerza, y en esos momentos el crecimiento se confunde con el sufrimiento. Aquí radica una paradoja. El dolor que sientes en esos momentos es la prueba de que vas por el buen camino. Es lo mismo que el dolor muscular después de entrenar. El dolor no es una advertencia para que pares, sino una prueba de que algo se está fortaleciendo bajo la superficie. Exigir crecimiento sin incomodidad es como exigir fuerza sin resistencia. No existe. Pero como el mundo glorifica la facilidad, muchas personas creen la mentira de que la incomodidad significa que están haciendo algo mal. Buscan un alivio rápido y abandonan el camino difícil en cuanto sienten dolor. Al hacerlo, se condenan a repetir los mismos ciclos para siempre. Nunca llegan al otro lado, porque se niegan a atravesar el valle donde el crecimiento duele más. Por eso es tan importante
cambiar tu relación con el dolor. El dolor no es el enemigo. El dolor es la puerta de entrada. Los estoicos aceptaron esta verdad. Buscaban el malestar voluntario no por crueldad hacia sí mismos, sino para recordar a la mente y al cuerpo que la comodidad no es necesaria para sobrevivir. Se entrenaron para ver las dificultades no como una maldición, sino como un ejercicio. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando llegue el dolor, puedes elegir verlo como una confirmación de que estás superando viejos límites. Llevemos esto a la vida práctica. Si estás aprendiendo algo nuevo, por ejemplo, una habilidad, un idioma o un oficio, al principio te sentirás perdido. La confusión nublará tu progreso. Dudarás de ti mismo. Tu cerebro, acostumbrado a la facilidad, se resistirá al esfuerzo. Esa resistencia resulta incómoda, pero los psicólogos lo llaman dificultad deseable. Precisamente esa lucha que resulta desagradable es la que reconfigura tu cerebro para que se fortalezca. Sin esa etapa de confusión, no es posible alcanzar la verdadera maestría. Si buscas el crecimiento emocional, el proceso no es diferente. Cuando te enfrentas a tus traumas, tus patrones, tus heridas, al principio no te sientes más ligero, te sientes más pesado. Las lágrimas afloran, los recuerdos duelen. Afrontar la verdad duele más que ocultarla, pero ocultarla te mantenía encadenado, mientras que afrontar el dolor es lo que finalmente te libera. La pesadez del principio es el peso de las cadenas al romperse. Solo al levantarlas se obtiene la fuerza para vivir sin ellas. Por eso tantas tradiciones espirituales y filosóficas describen la transformación como una muerte antes del renacimiento. La identidad, los hábitos, las comodidades, todo debe morir antes de que pueda surgir un nuevo yo. La muerte, incluso la simbólica, siempre es dolorosa, pero sin ella, el renacimiento es imposible. También es importante reconocer que esta etapa no tiene una duración fija. Sentirse peor antes de sentirse mejor puede durar días, meses o incluso años, dependiendo de la profundidad de la transformación. El crecimiento no es un sprint, es una práctica que dura toda la vida, pero cuanto más aceptas la incomodidad como algo natural, menos te resistes a ella y menos poder tiene para quebrantarte. Hay otra razón por la que te sientes peor antes de sentirte mejor. El crecimiento a menudo te aísla. Cuando dejas atrás viejos hábitos y compañeros, hay un vacío solitario antes de encontrar otros nuevos. Esa soledad puede ser abrumadora, como si hubieras perdido tu lugar en el mundo, pero es temporal. A medida que te alineas con tu nuevo camino, aparecerán nuevos compañeros y oportunidades. La soledad es el espacio entre la partida y la llegada. Si la soportas, el vacío se convierte en un terreno fértil para conectar a un nivel superior. Uno de los mayores errores es asumir que el dolor significa detenerse. En realidad, el dolor significa progreso. Pero el progreso resulta tan desconocido al principio que es fácil confundirlo con el fracaso. Por eso es importante prepararse. Marco Aurelio escribió que debemos esperar adversidades cada mañana para que, cuando lleguen, no nos sorprendan. Si sabes de antemano que el crecimiento duele, el dolor pierde su agudeza. Dejas de preguntarte, ¿por qué está pasando esto? Y en su lugar dices, esto es parte del proceso. Exploremos más a fondo la resistencia. La resistencia no es pasiva, no es esperar a que desaparezca el dolor. La resistencia es comprometerse activamente con la incomodidad, seguir adelante incluso cuando el peso te oprime. Es decir, puede que ahora duela, pero elijo seguir adelante de todos modos. Cada vez que resistimos, fortalecemos no solo el cuerpo, sino también la voluntad. Y la resistencia tiene una recompensa, transforma el dolor en resiliencia. Lo que antes parecía insoportable empieza a parecer manejable. Lo que antes parecía abrumador se convierte en rutina. La misma incomodidad que amenazaba con quebrarte se convierte en prueba de tu fuerza.
Esta transformación no se puede comprar, pedir prestada ni fingir. Solo se puede ganar soportando la temporada en la que te sientes peor antes de sentirte mejor. El mundo actual a menudo vende atajos, pastillas para tener energía, soluciones rápidas para perder peso, gratificación instantánea para ser feliz. Pero los atajos evitan el malestar y al evitarlo, evitan el crecimiento. Te dejan frágil, sin preparación para las inevitables tormentas de la vida. Los estoicos eligieron lo contrario, abrazar la tormenta ahora, para que cuando lleguen tormentas más grandes, no te sacudan. También está la cuestión de la confianza. Cuando el crecimiento duele, hay que confiar en el proceso invisible. Al igual que un agricultor que planta semillas y espera durante semanas de sequía antes de ver brotar la hierba, hay que confiar en que el esfuerzo no es en vano, incluso cuando no se ven frutos. Esta confianza no es optimismo ciego, sino la aceptación racional de que la causa precede al efecto y que la naturaleza recompensa la persistencia con el tiempo. En términos prácticos, esto significa mantener tus hábitos incluso cuando parecen inútiles. Seguir entrenando cuando no se ven resultados. Sigues estudiando cuando el conocimiento parece disperso. Sigues sanando cuando las emociones aún duelen. Sigues caminando no porque te sientas bien, sino porque sabes que sentirte mejor llegará más tarde, nunca antes. La cruda realidad, entonces, es que el crecimiento exige este precio. No puedes evitarlo. No puedes saltarte el valle para llegar a la montaña. Te sentirás peor antes de sentirte mejor, y ese sentimiento es la prueba misma de que el crecimiento está funcionando. Los que huyen de él permanecen débiles. Los que lo soportan se hacen fuertes. Y cuando finalmente sales de la temporada de pesadez, cuando vuelve la claridad y la fuerza se estabiliza, miras atrás y te das cuenta de algo profundo. El dolor que pensabas que te estaba destrozando en realidad te estaba construyendo. El sufrimiento que maldecías estaba creando espacio para una paz más profunda. La dificultad que temías te estaba convirtiendo en alguien que alguna vez pensaste que nunca podría ser. Los estoicos entendían esto profundamente, por eso acogían las dificultades en lugar de resistirse a ellas. Sabían que el alma, al igual que el cuerpo, solo crece cuando se somete a tensión. Así que, si hoy te sientes peor, mantente firme. Significa que vas por el buen camino. Porque algún día, el mismo dolor que sientes ahora se convertirá en la historia de cómo te hiciste inquebrantable. Cuando el dolor del crecimiento finalmente comienza a remitir, esperas alguna señal de que todo ha valido la pena. Aguantas la tensión, la incomodidad, la pesadez, y una silenciosa esperanza te susurra que los resultados pronto aparecerán. Pero entonces llega otro reto, mucho más sutil, pero igual de peligroso que el dolor mismo. Empiezas a preguntarte si realmente está cambiando algo. Buscas pruebas en el espejo, en tus hábitos, en tu vida, y con demasiada frecuencia no ves nada. Pasan los días, las semanas, incluso los meses, y el progreso que anhelas sigue oculto. Esta es la siguiente verdad brutal del cambio personal. El progreso a menudo se siente invisible. Pocas cosas ponen a prueba la paciencia humana más que esto. Nuestras mentes están programadas para ansiar pruebas inmediatas. Cuando sembramos esfuerzo, queremos cosechar resultados rápidamente. Pero la vida no se pliega a nuestra urgencia. La naturaleza opera según su propio calendario, uno que ignora nuestras demandas. Un árbol no crece más rápido porque lo miramos fijamente y una semilla no brota porque le exigimos que se muestre. El crecimiento suele ser lento, silencioso, oculto bajo la superficie mucho antes de que sea visible a simple vista. Esta ocultación genera frustración. Te levantas temprano, pero sigues sintiéndote cansado. Entrenas tu cuerpo, pero el espejo muestra pocos cambios. Practicas la disciplina, pero tu caos interior parece imperturbable. Sientes que todo tu esfuerzo es en vano, que no está pasando nada. Pero lo que no puedes ver
es a menudo lo que más importa. Bajo el suelo de tu esfuerzo se están formando raíces. Los hábitos se están conectando en tu cerebro. La resiliencia está tomando forma en tu espíritu. La paciencia está fortaleciendo tu voluntad. Estos cambios invisibles son el verdadero progreso, el que no siempre se puede medir o mostrar. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Enseñaban que el fruto de la virtud madura lentamente, a menudo sin aplausos, a menudo sin reconocimiento. El sabio no busca la aprobación de los demás, confía en el proceso que se desarrolla dentro de sí mismo. Epicteto recordaba a sus alumnos que no alardearan de sus progresos, sino que los mostraran en silencio a través de la constancia. Marco Aurelio escribió que el trabajo del alma es silencioso, constante, sin necesidad de espectacularidad. Para ellos, el objetivo nunca era la validación externa, sino la armonía interior, que por su naturaleza crece en silencio, fuera de la vista. Pero aquí está el peligro. Cuando el progreso parece invisible, el desánimo susurra con fuerza. Uno puede preguntarse, ¿para qué molestarse? ¿Por qué continuar si nada cambia? Este es el momento en el que muchos abandonan el camino. Confunden el progreso invisible con la ausencia total de progreso. Pero la verdad es que el crecimiento rara vez es lineal, rara vez es obvio. Se mueve en ciclos, se esconde en el silencio, se acumula lentamente hasta que un día se revela de formas que nunca habías imaginado. Piensa en un estudiante que está aprendiendo un nuevo idioma. Durante meses, las palabras se confunden, la gramática parece imposible, la comprensión parece imposible. Entonces, un día, sin previo aviso, entiende una frase, mantiene una conversación y se da cuenta de que el progreso se ha ido acumulando silenciosamente durante todo ese tiempo. O piensa en un atleta que entrena día tras día, sin sentirse más fuerte, hasta que, en un momento de la competición, su cuerpo rinde a un nivel impensable meses antes. El progreso se estaba produciendo de forma invisible, almacenado bajo la superficie, esperando el momento adecuado para aparecer. Lo mismo ocurre con el alma. Puede que sientas que tu ira, tus miedos y tus dudas permanecen intactos a pesar de tus esfuerzos diarios. Pero un día surge una situación que antes te habría destrozado y te encuentras tranquilo, estable, en control. Solo entonces te das cuenta de que el trabajo invisible te ha estado moldeando todo este tiempo. Por eso los estoicos instaban a centrarse no en los resultados, sino en la práctica. Los resultados no están bajo nuestro control. Las acciones diarias, las elecciones y la disciplina sí lo están. Si te mides solo por los resultados visibles, te sentirás constantemente derrotado. Pero si te mides por la constancia, he hecho el trabajo hoy, independientemente de lo que vea, encontrarás fuerza en el proceso mismo. La paciencia, entonces, se vuelve esencial. No la paciencia pasiva, sino la paciencia activa. La elección de seguir sembrando, seguir cuidando, seguir practicando, incluso cuando no se ve nada. Esta paciencia es en sí misma una virtud, una de las más valoradas por los estoicos. Porque la paciencia demuestra fe. La paciencia declara, confío en que el esfuerzo nunca es en vano, incluso cuando aún no puedo ver su recompensa. Profundicemos en por qué se oculta el progreso. El crecimiento suele comenzar con el desmantelamiento, no con la construcción. Cuando empiezas a cambiar, lo que se ve es la pérdida de viejos hábitos, viejos placeres, viejas identidades. Esa pérdida se siente como un vacío, y el vacío se siente como un estancamiento. Pero el vacío es preparación. Solo después de despejar el terreno puede echar raíces algo nuevo. La etapa invisible es la etapa de los cimientos, y los cimientos siempre están enterrados bajo tierra. Otra razón por la que el progreso se oculta es que el cambio ocurre gradualmente, tan cerca de ti que no puedes percibirlo.
Al igual que un niño no se da cuenta de que su altura aumenta día a día, tú no notas que tu carácter se fortalece momento a momento. A menudo se necesita distancia, semanas, meses, años, o la mirada de los demás para ver en qué te has convertido. Por eso muchos solo se dan cuenta de lo lejos que han llegado cuando miran atrás y ven quiénes eran. Lo que parecía invisible en el momento se vuelve innegable en retrospectiva. También influyen las expectativas. Cuando exigimos una transformación drástica y rápida, nos cegamos ante el progreso sutil que se está produciendo. Descartamos las pequeñas victorias, pasamos por alto las mejoras menores, ignoramos los cambios graduales. Sin embargo, estas pequeñas ganancias que pasamos por alto son las que se acumulan y se convierten en una transformación real. Esperar avances repentinos es malinterpretar la naturaleza del crecimiento. El estoicismo enseña a moderar las expectativas, a no exigir que la vida nos dé resultados según nuestro calendario, sino a aceptar que el cambio se desarrolla como debe ser. Aquí reside una práctica poderosa: cambiar la atención de los resultados a la evidencia del esfuerzo. No preguntes, ¿he llegado?, sino, ¿he caminado hoy? No preguntes, ¿soy perfecto?, sino, ¿estoy practicando? Cuando mides el progreso por la fidelidad a tu camino en lugar de por los resultados visibles, el desánimo pierde su poder. Encuentras la alegría no en la llegada, sino en el camino en sí. Y sin embargo, esto no es fácil. La cultura en la que vivimos se nutre de resultados instantáneos: comida rápida, respuestas rápidas, historias de éxito rápido. Estás condicionado a esperar rapidez. Pero la verdadera transformación es lenta, y la lentitud resulta insoportable para una mente inquieta. Resistir esta inquietud es practicar una disciplina superior. Aceptar la lentitud es aceptar el ritmo natural de la vida. Los estoicos no se apresuraban, confiaban en que el tiempo era un aliado en la virtud, no un enemigo. También está la cuestión del reconocimiento. Es posible que no veas tu progreso y que los demás tampoco lo vean. Nadie te aplaude por levantarte temprano, por elegir el silencio en lugar de los chismes, por contener la ira en lugar de estallar. Estas victorias invisibles rara vez reciben reconocimiento. Sin embargo, son las victorias que más importan, porque se ganan en privado, sin público, sin aplausos. Construyen una fuerza que no depende del reconocimiento, una fuerza que es verdaderamente tuya. Piensa en esto. Gran parte del trabajo de los estoicos era interno: entrenar la mente, moldear la percepción, dominar los deseos. Nada de esto podía mostrarse como la riqueza o el estatus. Sin embargo, este trabajo oculto produjo las fortalezas más sólidas de todas. El hombre que parece normal por fuera pero inquebrantable por dentro ha logrado un progreso mucho mayor que aquel que brilla por fuera pero se derrumba por dentro. El verdadero progreso suele ser invisible porque ocurre donde ningún ojo puede verlo, en el ámbito del pensamiento, la intención y la voluntad interior. Otra dimensión del progreso invisible es la resistencia en sí misma. Cuando luchas, cuando tropiezas, cuando caes y te levantas de nuevo, puedes creer que estás fracasando. Pero el mero hecho de volver después del fracaso es un progreso. La persona que una vez se rindió por completo y ahora vuelve después de tropezar, ya ha crecido. El hecho de que continúes a pesar de las dificultades es en sí mismo una transformación. La persistencia que muestras hoy es prueba de una fuerza mayor que antes, aunque aún no se vea en resultados externos. He aquí la paradoja final. El progreso más significativo suele ser invisible incluso para ti, porque se está convirtiendo en parte de ti. Cuando un hábito se vuelve natural, ya no lo notas. Cuando la paciencia se vuelve normal, ya no la cuentas. Cuando la resiliencia se vuelve constante, ya no la mides. Lo que antes parecía imposible se entrelaza tanto con tu ser que olvidas que alguna vez fue una lucha.
Esa es la prueba definitiva del progreso, cuando desaparece de tu conciencia, no porque esté ausente, sino porque se ha convertido en quien eres. Así que cuando llegue el desánimo, cuando el progreso parezca invisible, recuerda esto: la invisibilidad no significa ausencia. Las raíces están creciendo bajo la tierra. Los hábitos se están conectando en tu mente. La resiliencia está moldeando tu carácter. Confía en lo invisible. Mantente fiel al proceso. Sigue sembrando, sigue cuidando, sigue practicando. Porque un día, sin previo aviso, te enfrentarás a un reto que antes te habría derrumbado y te encontrarás firme. O te despertarás y te darás cuenta de que el hábito que antes te parecía imposible, ahora es natural. O alguien te dirá: has cambiado, y te darás cuenta de que ellos ven lo que tú no podías ver. Ese día llegará, no persiguiendo pruebas visibles, sino confiando en el trabajo invisible. El progreso no se esconde para castigarte, sino para enseñarte paciencia, fe y humildad. Te obliga a anclarte no en los aplausos ni en los resultados, sino en la disciplina diaria de recorrer el camino. Y eso es lo que hace que el progreso sea real. Cuando finalmente aceptas que el progreso a menudo crece en silencio y se oculta a tus ojos, algo más se vuelve claro. Incluso la disciplina más fuerte y la paciencia más profunda pueden deshacerse si el suelo en el que estás plantado está envenenado. Puedes entrenar tu voluntad, puedes afinar tus hábitos, puedes soportar las incomodidades y practicar la virtud, pero si el terreno que te rodea es tóxico, tus raíces tendrán dificultades para agarrarse. La verdad es tan antigua como la propia filosofía. Tu entorno te moldea más que tu fuerza de voluntad. A muchos nos cuesta aceptar esta verdad porque preferimos creer que somos totalmente autónomos, que nuestra fuerza interior es suficiente para resistir las influencias. Pero Epicteto advirtió contra esta ilusión, diciendo que si pasas tiempo con hombres corruptos, inevitablemente adoptarás sus vicios. Los estoicos nunca negaron el poder de la voluntad, pero eran lo suficientemente sabios como para ver que la mente humana es porosa, siempre absorbiendo, siempre moldeada por lo que la rodea. Negar esto es sobreestimarte a ti mismo y subestimar la fuerza invisible del entorno. Observa detenidamente tu vida cotidiana. Las conversaciones que escuchas, los hábitos de las personas más cercanas a ti, los valores de tu cultura, el ruido de tu entorno. Todo ello se filtra silenciosamente en tu interior. Incluso cuando crees que no te afecta, tu mente se adapta, tus deseos cambian, tus estándares se flexibilizan. Si vives entre personas ociosas, el esfuerzo empieza a parecerte extraño. Si vives entre personas codiciosas, la satisfacción empieza a parecerte una debilidad. Si vives entre cínicos, la esperanza empieza a parecer ingenua, y sin darte cuenta, tu fuerza de voluntad no es la que guía tu vida, sino tu entorno. Por eso algunas personas parecen tener éxito sin esfuerzo, mientras que otras luchan sin cesar. No es que unas tengan una fuerza de voluntad infinita y otras no. Es que unas han construido un entorno que favorece la disciplina, mientras que otras han construido uno que la erosiona. Una persona que llena su casa de comida basura necesita una fuerza de voluntad monumental para comer sano. Una persona que llena su casa de alimentos nutritivos apenas necesita fuerza de voluntad. El entorno decide qué camino requiere fuerza y cuál se siente natural. Los estoicos lo entendieron profundamente. Se entrenaron no solo a través de la disciplina personal, sino también eligiendo cuidadosamente a sus compañeros, sus maestros y su entorno. Evitaron los teatros del vicio, las cortes de la corrupción y las multitudes que alimentaban los impulsos destructivos. No porque temieran la debilidad, sino porque respetaban la verdad. Incluso los más fuertes están moldeados por lo que les rodea. El propio Catón fue ridiculizado por caminar descalzo y vestir con sencillez, pero lo hacía deliberadamente para resistir la influencia de la vanidad de Roma.
Creó un entorno que le recordaba la virtud, incluso cuando la cultura clamaba por el exceso. Examinemos por qué el entorno tiene tanto poder. Los seres humanos estamos programados para imitar. Desde que nacemos, aprendemos observando y copiando. Absorbemos el lenguaje, los hábitos e incluso las emociones de quienes nos rodean. Esto nunca termina. Incluso de adultos, nuestro cerebro refleja los comportamientos de nuestro entorno a través de lo que la ciencia denomina neuronas espejo. Si pasas suficiente tiempo rodeado de ira, empezarás a sentirla. Si pasas suficiente tiempo rodeado de disciplina, empezarás a adoptarla. La fuerza de voluntad puede luchar contra la influencia durante un tiempo, pero la influencia desgasta la voluntad como el agua desgasta la piedra. Por eso, fracasan tantos en sus intentos de cambiar. Intentan construir una nueva vida sin salir del entorno que les ha llevado a la antigua. Intentan dejar de beber mientras pasan las noches con los mismos compañeros de copas. Intentan ser más disciplinados mientras se rodean de gente que pierde el tiempo. Intentan pensar en positivo mientras consumen negatividad constantemente. Es como plantar una semilla en tierra contaminada. Por mucho que la riegues, las toxinas impedirán que crezca. El enfoque inteligente, por lo tanto, no es depender únicamente de la fuerza de voluntad, sino diseñar un entorno que te empuje naturalmente hacia la virtud. En lugar de luchar contra la tentación a diario, elimínala de tu entorno. En lugar de luchar constantemente contra las voces negativas, busca a aquellas que te elevan. En lugar de llenar tus oídos de ruido, llénalos de sabiduría. Al moldear el entorno, aligeras la carga sobre la fuerza de voluntad. Haces de la disciplina el camino de menor resistencia. Considera un ejemplo práctico. Si quieres estudiar más, crea un espacio libre de distracciones. Ten los libros a mano, aleja el teléfono y mantén el entorno en silencio. De repente, el esfuerzo para empezar será menor. O si quieres hacer ejercicio, prepara la ropa la noche anterior, elige compañeros que valoren el fitness y pasa tiempo en espacios donde la actividad sea natural. Pronto, el hábito se sentirá apoyado por tu entorno en lugar de saboteado. Esta verdad va más allá de los hábitos físicos. Si quieres desarrollar la paciencia, evita a las personas que se alimentan del conflicto. Si quieres desarrollar la sabiduría, pasa tiempo con personas reflexivas en lugar de con chismosos. Si quieres cultivar la calma, no te rodees de ruido y caos constantes. Cada elección de entorno es un maestro silencioso que te entrena, lo notes o no. Pero hay algo más profundo aquí. El entorno no es solo externo, también es interno. Los pensamientos que permites, las palabras que te repites a ti mismo, el contenido que consumes, todo ello forma el entorno interno de tu mente. Si llenas tu mente de críticas, dudas y enfado, te debilitarás incluso en la soledad. Si la llenas de razón, gratitud y reflexión, crearás un entorno que te fortalecerá independientemente de las circunstancias. Por eso era tan importante para los estoicos llevar un diario. Marco Aurelio llenaba sus notas privadas con recordatorios sobre la virtud, la disciplina y la claridad. Estaba moldeando su entorno interior, asegurándose de que, incluso cuando el mundo a su alrededor era caótico, su mundo interior lo entrenaba para ser fuerte. Tú puedes hacer lo mismo, eligiendo cuidadosamente lo que consumes, lo que repites y lo que permites que entre en tu espacio mental. También existe la dimensión social. Epicteto advertía que si tus compañeros son malvados, su influencia te corromperá, por muy fuerte que te creas. Lo comparaba con caminar entre humo. Lo quieras o no, acabarás oliendo a humo. No se trata de un argumento a favor de la arrogancia, de evitar a aquellos menos disciplinados que tú. Es un argumento a favor de la honestidad. Si la presencia de alguien te aleja constantemente de tu camino, la sabiduría te exige que des un paso atrás. No con amargura, sino con claridad. La resistencia aquí suele ser emocional. La gente dice,
Pero son mis amigos, mi familia, mi círculo. No puedo dejarlos. Pero irse no siempre significa abandonar. Puede significar limitar la influencia, establecer límites o crear nuevos espacios que equilibren los antiguos. No tienes que romper los lazos para remodelar tu entorno, solo tienes que asumir la responsabilidad del peso de la influencia. Y sí, al principio esto puede hacerte sentir solo. Cuando te alejas de entornos que ya no te ayudan a crecer, puedes sentirte vacío. Pero el vacío no es el final, es el espacio que se abre para algo mejor. Llegarán nuevos compañeros, aparecerán nuevos espacios, pero solo después de que hayas dejado atrás a los que te frenan. La cruda realidad es que la fuerza de voluntad por sí sola es frágil. Incluso las mentes más fuertes se doblegan ante una influencia implacable. Pero los sabios no dependen de la fuerza de voluntad para librar todas las batallas. Crean entornos en los que la batalla ya está ganada antes de empezar. Eligen compañeros, entornos y hábitos que les impulsan de forma natural, de modo que el crecimiento se percibe como un apoyo en lugar de como una resistencia. Esto no significa evitar todas las dificultades. El estoicismo nunca ha consistido en esconderse de las dificultades. Significa elegir sabiamente a qué dificultades enfrentarse. Es mejor gastar tu fuerza de voluntad en luchas significativas que desperdiciarla resistiendo tentaciones innecesarias. Es mejor librar las batallas que construyen la virtud que agotarte en entornos que te arrastran constantemente hacia abajo. Así que, si quieres cambiar tu vida, no te fijes solo en tus hábitos, sino en el terreno en el que crecen esos hábitos. Pregúntate, ¿quién me rodea? ¿Qué llena mi mente a diario? ¿Qué recompensa mi entorno y qué castiga? Estas preguntas revelarán más sobre tu futuro que la fuerza de tu voluntad por sí sola, porque al final no te elevas por encima de tu entorno, sino que éste te moldea. Y si eliges mal, ninguna fuerza de voluntad podrá salvarte. Pero si eliges sabiamente, descubrirás que el crecimiento no es una batalla constante, sino un desarrollo natural, apoyado por todo lo que te rodea. El cambio personal no es un paseo por el parque. Es desprenderse de viejas identidades, perder a personas que una vez amaste, traicionar tus motivaciones, sufrir la reacción de los demás, el dolor que precede al alivio, el silencio del progreso invisible, el peso de los entornos que te moldean, el fin de las excusas, la resistencia de tu propio cuerpo, la brecha infinita entre quién eres y quién quieres ser, el sutil sabotaje disfrazado de lógica y la cruda verdad de que el cambio no siempre te dará felicidad, pero siempre te dará crecimiento. Cada verdad es incómoda, cada verdad es dura, pero juntas forman el camino que te transforma en alguien inquebrantable. Porque cuando aceptas estas duras verdades, la vida ya no te sorprende con resistencia. La esperas, te preparas para ella y la superas. Ese es el núcleo del cambio personal. No perseguir la comodidad, sino cultivar la fuerza. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas verdades te ha impactado más? ¿Perder a tus seres queridos? ¿Darte cuenta de que tu motivación te traicionará? ¿O quizás la soledad del progreso invisible? Deja tus comentarios, los leo todos, y tu historia podría ser la que inspire a otra persona a seguir su propio camino. Y si te ha parecido interesante, no te vayas sin más. Dale al botón de suscribirse y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Este canal no trata de endulzar la vida, sino de darte las herramientas, la sabiduría y las verdades crudas para que seas más fuerte cada día. El camino es duro, pero no estás solo. Hasta la próxima. Mantén la disciplina, mantén la constancia y sigue adelante.